Hola, yo soy Nayeli Quinto, estudiante de la Universidad de Guayaquil en la carrera de Ingeniería Industrial. Y este es un video sobre la clasificación de los materiales. Los materiales están formados por elementos con una composición y estructura única y que además pueden ser usados con algún fin específico. La clasificación de los materiales se hace en base a su origen. Todos ellos tienen una gran composición química y una estructura particular que les da propiedades o funciones específicas en relación con su entorno o condiciones de formación. Los materiales se componen por elementos químicos que según se acomoden a los átomos pueden tener diferentes estructuras. La clasificación de los materiales se pueden dar en metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos. Los metales. Los metales son materias de enorme interés. Se usan mucho en la industria, pues sus excelentes propiedades de resistencia y conductividad son de gran ayuda y utilidad en la construcción de máquinas, estructuras, mecanismos, circuitos y herramientas. Los metales en la historia. Al igual que la escritura, el descubrimiento de los metales y la formación de procesarlos marcan la división entre la edad de piedra y el inicio de las civilizaciones, en la llamada edad de los metales. En la edad del cobre aparece la metalurgia y la minería, comenzando a trabajarse el cobre y el oro para fabricar armas rústicas como punzones, hachas, puñales, puntas de flechas y ornamentos, como anillos y brazaletes. La última era de los metales está representada por la Edad de Hierro, y es la etapa previa a la creación del Imperio Romano. El hierro tiene la ventaja de ser más abundante y no necesaria aleación. Es ideal para la construcción de clavos, hachas, sierras, etc. Existen muchas formas de clasificar los metales, aunque podemos señalar dos grandes grupos, los férricos y los no férricos. Los férricos, en este grupo pertenece el hierro y sus derivados, el acero y la fundición. Los metales no férricos. Estos son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contienen en muy pequeñas cantidades. Dentro de estos metales podemos nombrar el aluminio, el oro, el cobre, la plata, el bronce, el plomo, entre otros. Los polímeros. Los polímeros son materiales que se forman por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros. Los polímeros que más utilizamos, aunque no con ese nombre, son las maderas y los plásticos. Pero para entender mejor el tema, vamos a dividir los polímeros en dos grupos, los naturales y sintéticos. Los polímeros naturales pueden ser maderas o fibras naturales. Las maderas lo podemos dividir en maderas duras, como el roble o el nogal, o en maderas blandas, como el piano o el alerce. Las fibras naturales pueden ser de origen vegetal o animal. Dentro de las fibras vegetales, debemos nombrar el algodón, formado por fibras de celulosas. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas, y se emplea para hacer telas y papel. El hule de los árboles de hevea y de los arbustos de guayule son también fibras naturales importantes. La seda y la lana son ejemplos de fibras animales. La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son metales sintéticos, con propiedades y aplicaciones variadas. Y el polímero sintético que más utilizamos es el plástico, en cualquiera de sus variedades. La materia prima de donde se obtiene el plástico es el petróleo. La clasificación más habitual de los polímeros se realiza según su comportamiento. Así pues, los polímeros pueden ser de tres tipos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos se caracterizan porque se ablandan con el calor y se pueden moldear para darle una gran variedad de formas, sabiendo que al enfriarse volverán a endurecerse, manteniendo sus características iniciales. Los termoestables
Al calentarlos por primera vez, estos polímeros se ablandan y se les puede dar forma bajo presión. Debido al calor comienza una reacción química en la que las moléculas se enlazan permanentemente. Esto se conoce como degradación. Consecuencia, el polímero se hace rígido permanentemente y se calienta, y si se calienta no se ablandará, sino que se romperá. Ejemplos de esto tenemos las resinas fenólicas, los mangos, que son los mangos de sartenes o herramientas, la silicona, que son implantes marinos, y muchos utensilios de cocina, la resina epoxi, que son todo tipo de adhesivos como la cinta plástica, entre otros. Los elastómeros son sustancias dotadas de gran elasticidad, que les permite estirarse cuando se les aplica una fuerza de atracción y que cuando cesa recobran su forma inicial. Los cerámicos son materiales ampliamente usados en la industria, como el ladrillo, la alfarería, losetas y porcelana. Incluye el concreto, pues sus componentes son cerámicos. Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas, diferentes a las de los metales. Si bien es cierto que algunos materiales se encuentran en la naturaleza por medio de la extracción de los mismos, algunos ameritan la unión de ciertas partículas para su obtención. Los materiales cerámicos se forman por enlaces covalentes iónicos, que al ordenarse de una manera específica le da al material una estructura cristalina. Tal es el caso de la cerámica. Esta es una derivación de conjunción de elementos de silicatos, como la arcilla, el sílice, el feldespato. En consecuencia, esta es resultado de los minerales y pastas. Por ello, como materias primas de la cerámica se pueden apreciar el caolín, las arcillas de procedencia secundaria, entre otras. Los materiales compuestos. Un material compuesto es el resultado de la combinación de dos materiales. Sus características es estar constituido por dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente, tener varias bases químicas distintas, solubles entre sí y separadas por una fase intermedia o interfaz. Poseer alta sinergia, es decir, que sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las componentes por separado. Distinguirse de los materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas en los que es posible alterar las fases presenciales mediante a una variación térmica, o sea, el calor. Poseer un agente reforzante, fundamental en la constitución de las propiedades mecánicas del material, y una matriz fase continua que define las propiedades físicas y químicas del material. Las combinaciones pueden ser metal-metal, metal-cerámico, metal-polímero, polímero-cerámico, polímero-polímero y cerámico-cerámico. Muchas gracias.